Gloria a Dios, hermano Padre Cristo. ¿Cuántos hermanos oraron por el mensaje? Sabe que, hermanos, es muy importante, hermanos, estar orando no por la palabra ni por el mensaje, sino por el que predica. La palabra ya es santa, ya es bendecida de parte de Dios, es ungida. Solamente, ¿verdad?, son los que imparten la palabra de Dios, los que ocupan oración. Yo estoy muy contento, hermanos, de estar aquí juntamente con ustedes, y principalmente porque la presencia de Dios está en nuestros medios. Y si usted no la ha sentido en su corazón, es porque no la ha pedido. Pero si usted quiere sentir la presencia de Dios, cierre sus ojos y dígale: Señor, Señor, aquí estoy. Toca mi vida, quebranta, lléname de tu presencia, Señor. Y el Señor lo va a hacer. Él es el que sana, el que libera a su iglesia, el que en medio de la adversidad siempre ha sido con nosotros en nuestras vidas, nos ha sacado adelante en todas las cosas. En Él vivimos, en Él somos, y todo, hermanos, está en las manos de Dios. Dios bendiga mucho a la iglesia, hermanos. Bendiga a la iglesia a nivel general, desde la primera congregación hasta la última. Todos aquellos, ¿verdad?, que ocupen de Dios, el Señor les conceda más y más y más de Dios. Usted sabía que el que pide, dice la Escritura, recibe, y el que busca halla. Esto, hermanos, no vamos a limitar el poder de Dios. El que pide mucho va a recibir mucho, y el que pide poquito, hermanos, lamentablemente va a recibir poquito. Ponerle siempre todo en las manos a Dios, desde nuestro levantar hasta nuestro acostar. Sabemos, hermanos, que es esencial en nuestras vidas para que el Señor obre, para que el Señor acomode todo en su lugar. Gloria a Dios. Que no seamos nosotros, sino el Señor el que toma control de todas las cosas. Gloria a Dios. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias y vamos a entrar, hermanos, en lo que es la palabra del Señor. Y yo vine, hermanos, a gozarme, a recibir, hermanos, la bendición de Dios. La palabra de Dios en la segunda de Corintios, pusimos a una escritura a consideración, y yo quisiera, hermanos, desde el más grande al más chiquito, que pusiéramos atención. Si algo edifica nuestras vidas, si algo, hermanos, debemos de estar con nuestro oído atento, es la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en la segunda de Corintios capítulo 5 versículo 16. De manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Voy a pausar, hermanos, en esto, porque es muy importante, hermanos, que todos entendamos lo que la palabra de Dios nos está hablando. La Escritura nos está hablando muy clara y nos está diciendo que si a Cristo conocimos en un tiempo según la carne, si quizás un día anduvimos con el Señor como los apóstoles anduvieron con el Señor y vieron cómo el Señor obraba, lo que Él hacía, pero ahora dice, y ya no le conocemos según la carne. No sé si estamos entendiendo esto, hermanos. La Escritura habla y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra de Dios, hermanos, a nosotros nos enseña en el capítulo 6 versículo 15 de Gálatas: porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino, ¿qué dice, hermanos?
la nueva criatura. En un tiempo pasado las cosas se hacían literales. Las cosas se hacían, ¿verdad?, carnalmente hablando. Todo lo que hacían, holocaustos, sacrificios, era, hermanos, algo literal, era algo vivo, era algo que se hacía literalmente, que mirábamos las cosas. Por eso Nicodemo se confundió cuando el Señor habló con él y le dijo que tenía que nacer de nuevo. Había una confusión en él y dice: ¿cómo es posible que el hombre nazca siendo viejo? ¿Que acaso puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Él lo estaba viendo, hermanos, carnalmente. La palabra de Dios nos enseña que el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque han de ser examinadas. ¿Cómo, hermanos? Espiritualmente. Nosotros, hermanos, emprendimos un camino espiritual. El Señor le dijo a Nicodemo: de cierto os te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué dice, hermanos?, no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, le dijo, carne es. Mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros, hermanos, un día nacimos espiritualmente. Un día entregamos nuestra vida al Señor y fuimos bautizados, como le dijera el profeta Ezequiel: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré, dice el Señor. Y quitaré de vuestra carne aquel corazón de carne, dice, de piedra, y pondré un corazón de carne, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos, dice, y los pongáis por obra. Y pondré dentro de vosotros también mi espíritu, decía el profeta. Empezamos, hermanos, una vida nueva a partir de ese momento. El Señor, en una ocasión, ustedes se acuerdan de la plática que tuvo con aquella mujer samaritana. El capítulo 4 de San Juan estoy hablando, hermanos. En el versículo 23, el Señor le dijo algo, hermanos, y algo que todavía no acontecía, pero iba a venir. Y le decía: mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y miren, hermanos, lo que dice el versículo 24. Dios, ¿qué dice, hermanos? Es espíritu. Y los que le adoran, ¿cómo lo van a hacer, hermanos? En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso el apóstol decía: si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos, porque ya somos una nueva criatura en el Señor. Por ahora pues, decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Romanos, en el capítulo 8, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, dice, mas conforme al Espíritu. Empezamos una vida espiritual. El hombre, ¿verdad?, vive la vida en etapas. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, el hombre carnal, al principio, ¿verdad?, es niño y vive la niñeza. Todos vivimos, pasamos ese proceso, hablando carnalmente hablando. Pasamos a la adolescencia, donde muchas veces los niños todavía se confunden, no saben si hacer las buenas decisiones, todavía no son, hermanos, no analizan bien las cosas. Luego viene la juventud, otra etapa de nuestras vidas, y de la juventud, ¿verdad?, pasamos al hombre ya maduro, un hombre pensante que analiza las cosas antes de hacer una decisión. De allí veremos, ¿verdad?, viene la etapa de lo que es los ancianos. El hombre, ¿verdad?, anciano que tiene tiempo en el camino de Dios, no hace las cosas así nomás. Hasta para hablar ustedes los notan un poquito pausados, analizan las cosas y dicen: esto conviene, basado en la experiencia que ellos han vivido. Y el hombre así vive, hermanos, la vida, en etapas. El hombre, hermanos, espiritual,
El hombre espiritual, hermanos, vive de una manera, hermanos, y me quiero hablar un poquito de esto, porque para nosotros, hermanos, el hombre carnal, para estar saludable, tiene que saber qué es lo que va a comer. Muchos, ¿verdad?, se hartan de más y comen de más. Todo esto, hermanos, acontece en el hombre, hermanos, hablando carnalmente hablando. Pero hay una grande diferencia. Nosotros que hemos empezado una vida en el Señor, fíjese lo que dice el salmista David en el Salmo 92 y versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera: el justo, dice, florecerá como la palma. Y aquí habla, dice, crecerá, dice, como cedro, dice, hermanos, en el Líbano. Y esto, hermanos, quisiera hablar un poquito de esto. ¿Ustedes cuántos saben lo que es un cedro en el Líbano? Un cedro, hermanos, es un árbol, hermanos. Un árbol que se da allá en aquellos lugares del Asia. Y son unos árboles, hermanos, que crecen de una manera, hermanos, tremenda. Y una altura, hermanos, hasta 150 pies de alto. Y los troncos, hermanos, de estos árboles es algo inmenso. Es algo tremendo lo que ellos alcanzan, las raíces que ellos tienen. Y el salmista David profetizaba y decía: el justo, dice, crecerá como cedro en el Líbano. Nuestro alcance, hermanos, es ilimitado. Lo que podamos nosotros lograr es, hermanos, el mismo Señor lo dijo: las obras que yo hago, dice el Señor, el que cree en mí, también los hará, dice el Señor, y mayores que estos hará, dice, porque yo voy al Padre. No hay, hermanos, un límite, hermanos, para el Hijo de Dios. Y se los vuelvo a repetir: el que pide mucho va a recibir mucho de parte de Dios. El que busca al Señor día tras día lo va a encontrar. El que pide sabiduría, el que pide capacidad, la va a recibir de parte de Dios. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Hablando carnalmente, hablando, el hombre, ¿verdad?, se mantiene en salud por lo que come, por lo que se alimenta. El hombre, hermanos, espiritual, de la misma manera. ¿Qué es lo que alimentamos a nuestro hombre espiritual? Pablo decía muy claro: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Cuántos se acuerdan del canto de los varones? Bendice, alma mía, Jehová. ¿Cuántos han analizado, hermanos, esa letra? Fíjese, el salmista David, hermanos, él está hablando y está hablando con su interior. Y la plática de él es con el hombre interior de él. Y le está diciendo a su interior: bendice, alma mía, bendice a Jehová. Y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Este cuerpo, esta carne, se tiene que sujetar. Estamos aquí alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Quizás esta carne está enferma, como dice la Escritura, y quizás está cansada, pero esta carne se va a sujetar. Pablo decía: amortiguar pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Así como se esforzaban para estar en aquel lugar y hacer las cosas 2, 3 de la mañana, ahora para santidad, dice: presentad vuestros miembros a servir a la justicia. Con más razón, hermanos, con más razón. Decía la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 3. Dice: y te afligió e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, que comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Qué dice, hermanos? Vivirá el hombre. El hombre, hermanos, vive del pan. Usted deje de comer, con el tiempo quizás aguante tanto tiempo,
y es más probable que no viva por mucho tiempo. Las estadísticas dicen que el hombre puede vivir hasta 40 días sin comer alimento. Y nosotros nos podemos ver por medio de la Escritura que el Señor ayunó por 40 días. Y el enemigo, ¿verdad?, lo atacó y le dijo: si tú fueras Dios, ¿qué le dijo, hermanos? Dijeras a estas piedras que se hagan pan. Y el Señor le habló y le dijo: no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento, hermanos, espiritual, para el hombre espiritual, es la palabra de Dios. Usted analiza, hermanos, qué tan importante es el estar en este lugar. Qué tan importante, hermanos, estar siendo llenos, hermanos, de la palabra de Dios en nuestras vidas. Jeremías capítulo 15. Vamos a ver lo que decía el profeta. Una escritura, hermanos, que yo no sé, hermanos, yo me gozo con esto. La escritura, hermanos, siento, hermanos, que arde en mi corazón. Y es algo, hermanos, que todo hijo de Dios, hermanos, la palabra de Dios tiene que hacer ese efecto en tu vida, que redarguya, que reprenda, que acomode todo y alinee todo en la vida de cada uno de nosotros. Dice el versículo 16: halláronse tus palabras. ¿Y qué aconteció, hermanos? Capítulo 15 de Jeremías. Jeremías decía: halláronse tus palabras y yo las comí. Fíjense, hermanos, qué precioso es esto. Jeremías dice: halláronse tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías decía: halláronse tus palabras y yo las comí. ¿Cuántos, hermanos, se gozan con la palabra de Dios? Ezequiel capítulo 2, dale vuelta ahí, hermanos, a la hoja. Capítulo 2 de Ezequiel. Vamos a ver lo que dice este profeta. Yo no sé, hermanos, cuántos han analizado ustedes las cartas, diferentes cartas de los profetas. Yo me gozo en esto, hermanos, porque dice que: y fue palabra de Jehová a mí diciendo: ve y haz esto y dile esto al pueblo. Y algo, hermanos, que la misma palabra de Dios los estaba alimentando a ellos espiritualmente hablando, porque ellos fueron hombres grandes, hermanos, que vieron, hermanos, la misma gloria de Dios manifiesta en sus vidas. Dice el capítulo 2, versículo 8 de Ezequiel: mas tú, hijo del hombre, oye lo que te hablo, y no seas tú rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come. ¿Qué dice, hermanos? Come lo que te doy. ¿Qué es, hermanos, lo que él estaba comiendo? El alimento espiritual, hermanos, para el hombre espiritual es la palabra de Dios. Es la manera, hermanos, que vamos a permanecer en salud, ¿verdad? Preparados, listos para toda buena obra. Abre tu boca y come lo que te doy, le decía el Señor. Santiago capítulo 1. Dice la palabra de Dios, en el versículo 21. Capítulo 1 de Santiago, versículo 21. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede ser salvas. ¿Qué dice, hermanos? Vuestras almas. La leímos así rapidito. ¿Cuántos entienden esto, hermanos? Recibid con mansedumbre la palabra ingerida. Miren, hermanos, la palabra ingerida, me voy a detener un poquito en esto. La palabra ingerida es algo, hermanos, que pasa por la boca y entra hasta el estómago. Eso quiere decir la palabra ingerir. Cuando uno ingiere algo, es que está pasando algo por la boca y llega hacia el estómago. Ahora la vamos a leer nuevamente. Dice: recibid con mansedumbre la palabra. ¿Qué dice, hermanos? Ingerida. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Estamos cenando, hermanos. Estamos comiendo, hermanos.
El alimento espiritual para nuestras vidas es la palabra del Señor. Job capítulo 23 versículo 12. Sí, hermanos, tenemos que comer lo que es la comida material, ¿verdad? Sí la tenemos que comer. Pero muchas veces, hermanos, como que el hambre nos gana, ¿verdad? Pero el hambre, carnalmente hablando. Fíjese el consejo de Job en el capítulo 23 de Job. Y vamos a leer el versículo, creo que es el versículo 12, hermanos. Dice: del mandamiento de los labios nunca me separaré. Guardé las palabras de mi boca. Más, ¿qué dice, hermanos? Más que mi comida. Yo no sé cuántos alcanzan a entender esto, hermanos. Job sabía diferenciar del alimento carnal y el alimento espiritual. Y decía: guardé las palabras de tu boca, el alimento espiritual, más que mi comida. ¿Cuántos hacemos esto, hermanos? Le damos, hermanos, la preferencia al alimento espiritual, que el alimento, ¿verdad?, carnal. Alabado sea el nombre del Señor. Salmo 119, versículo 103. Dice el salmista David: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así es. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2. Vamos a ver lo que dice el apóstol San Pedro. El capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, perdón, hermanos. Capítulo 2, versículo 2. Empezamos nuestra vida, hermanos, la nueva criatura. Fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo. De ahí empezó nuestra vida espiritual. Y el apóstol Pedro decía esto. Decía: como niños recién nacidos, la leche espiritual, sin engaño, para que por ella, ¿qué dice, hermanos? Crezcáis en salud. Fuimos bautizados, empezamos una vida espiritual. El salmista David decía que el justo florecerá como la palma, pero va a crecer. Tiene que crecer, hermanos, el Hijo de Dios, como un cedro en el Líbano, de una manera, hermanos, que no va a haber un límite. Tiene que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que llegar, hermanos, a esa medida que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Empezamos nuestra vida en el Señor, sí, y al principio tiene que ser, hermanos, esa leche espiritual, la cual decía el apóstol, sin engaño, esa leche que viene, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcamos en salud. Bendito sea el nombre de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 18. La escritura nos habla, una escritura muy conocida de nosotros, que dice: la senda del justo es como la luz, ¿qué dice, hermanos?, de la aurora. ¿Cómo, hermanos? Que va en aumento, ¿hasta qué, hermanos? Hasta que el día es perfecto. Y se fija, hermanos, que cuando usted mira que sale el sol, ahí no se queda, que va aumentando y llega hasta su punto, hermanos, principal. Y ahí es cuando está haciendo ya sea mucho calor y sentimos la fuerza de lo que es, hermanos, el sol. Tiene que ir creciendo. Así es el justo. Así es el Hijo de Dios, que tiene que ir en aumento, llegando a esa medida, a la medida de fe. El Señor pide de cada uno de nosotros. Segunda de Pedro capítulo 3. Dice en la segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18: mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. El consejo es: más crecer, ¿qué dice, hermanos? En la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Nos podemos conformar, hermanos. Podemos sentarnos y yo no ocupo ir a la iglesia. Yo no ocupo el alimento espiritual. Podemos, hermanos, hacer mucho, hermanos. Pero el consejo es crecer. Que tenemos que avanzar, dice la Escritura. Tenemos que llegar, hermanos, a la medida de fe de un varón perfecto. Tenemos que alcanzar, hermanos, y desear nosotros ir avanzando, creciendo en capacidad, en sabiduría. El Señor ya dio, hermanos. El Señor por medio del profeta Jeremías decía: y os enviaré pastores que den a la congregación, ¿qué, hermanos? De ciencia, que den la ciencia, que pastoreen, que den aquello lo que la iglesia ocupa. Que os apacienten, dice, de ciencia y de inteligencia. El Señor es el que habla. Nosotros no somos nadie, hermanos. Muchas veces nosotros no entendemos ni lo que estamos haciendo. Y ahí nos damos cuenta que el que tiene control de todas las cosas es Dios. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Usa a su pueblo para dar a cada quien según ocupe. Decía el mismo, el apóstol decía: cada uno según el don que ha recibido, administreselo a otros, como buenos dispensadores de qué, hermanos, de las diferentes gracias de Dios. Todo viene de Dios. Si usted canta, cántele a Dios. Todos somos, hermanos, seguimos la misma meta. Queremos llegar un día a estar con el Señor. Somos parte, hermanos, del cuerpo de Cristo. Y es necesario, hermanos, que la mano haga su función y que la cabeza haga su función y que el alimento, hermanos, llegue a la boca. ¿Y cómo lo va a hacer, hermanos? Esto tiene que estar en función, esta tiene que estar en función. Si estamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? Y tenemos que llegar, hermanos, de aquí allá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ocupamos, hermanos. Todos somos, hermanos, parte del cuerpo de Cristo, con diferente don. Bendito sea el nombre de Dios. Primera de Corintios, capítulo 13. Dice la palabra de Dios, el capítulo 13 de la Primera de Corintios, versículo 11. Cuando yo era niño, decía Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Y qué dice, hermanos? Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, ¿qué dice, hermanos? Dejé lo que era de niño. Esto, hermanos, para mí, hermanos, significa mucho, hermanos. Tenemos, hermanos, que crecer. Muchos, hermanos, que tenemos mucho tiempo en el camino de Dios. Y el consejo lo ocupan, hermanos, las viejas, dice la palabra de Dios, enseñan a las más jóvenes a que amen a sus maridos. Si se fijan, hermanos, todo eso, hermanos, nosotros tenemos que hacer de bendición a otros. La responsabilidad está en nosotros de crecer en capacidad, en conocimiento. Y todo esto, hermanos, va a venir, hermanos, por la palabra de Dios. El alimento espiritual para el Hijo de Dios es la palabra de Dios. Dale vuelta a la hoja ahí en el capítulo 14, la Primera de Corintios. Ahí mismo, hermanos, el versículo 20. Porque muchos dicen, sí, pero la Escritura dice que tenemos que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Pablo ya había realizado esto y dijo esto: hermanos, no seas niños en el sentido, sino ser niños, ¿qué dice, hermanos? En la malicia. En la malicia. Pero perfectos, ¿qué dice, hermanos? En el sentido. Sabemos lo que estamos haciendo. Tenemos que estar conscientes. El orden dentro de la iglesia, desde el que está orando al que está predicando, la Escritura nos hace responsables a todos. Que hable, dice, hable conforme a la palabra de Dios. Que ministre conforme a la virtud de Dios. Suministre, ¿para qué, hermanos? Para que todas las cosas en nombre de Dios
sea bendecido, sea alabado. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en capítulo 3, hermanos, de la primera de Corintios. El apóstol Pablo, hermanos, llegó en un momento con este pueblo, un pueblo, hermanos, que tenía muchos dones, hermanos. Ustedes pueden alcanzar a ver, hermanos, si alguien, hermanos, tenía el don de lenguas, era la iglesia de Corinto. Usted lo puede ver por medio de las cartas que el apóstol escribió. Había muchos dones, hermanos. Pero fíjense lo que le escribió, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, dice, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podías, ni aún podéis ahora. Mas todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice, hermanos? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Fíjense, hermanos, estamos hablando, hermanos, de un pueblo, hermanos, que tenía, hermanos, muchos dones. Miren, hermanos, el Señor capacita a su iglesia, hermanos. Quizás algunos, hermanos, piensen que porque yo hablo lengua soy espiritual. Fíjense, hermanos, si alguien tenía este don, era, hermanos, el pueblo de Corinto. Y el apóstol Pablo le está diciendo, no pude darlos vianda sólida. Porque eran niños en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque había cosas dentro de esa iglesia que no convenían. Celos, iras, contienda, todo aquello. La escritura a nosotros, hermanos, como dijo mi hermano, la fe sin obras es muerta. Nosotros hemos alcanzado la misericordia de Dios y nos tiene que seguir los frutos. El testimonio tiene que hablar por nosotros. Nosotros en una cosa u otra vamos a mostrar, hermanos, la madurez. Vamos a mostrar, hermanos, realmente la capacidad que tenemos dentro del camino de Dios. Si estamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, dejarnos de las cosas de los niños, porque ya somos hombres pensantes. Y aprender, hermanos, dejarle las cosas muchas veces en las manos de Dios. Si mi hermano, siendo el pastor de este lugar, no se anima a hacer una decisión, menos nosotros. El hermano tiene capacidad, el Señor ya le dio a él es ungido de parte de Dios. El salmista decía, ¿quién soy yo para levantarme contra el ungido de Dios? Estamos aquí para apoyar, para que la función de cada uno de nosotros esté en su lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 5. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5 de Hebreos, y voy a leer el versículo 12 en adelante. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo. ¿Cuántos hermanos tienen mucho tiempo en el camino de Dios? ¿Cuántos hermanos? Yo conozco hermanos que tienen 30, 40 años. Y le doy toda la honra y la gloria a mi Dios, hermanos, porque yo he aprendido mucho de ellos. El apóstol Pablo a mí me dice que la doble honra se les debe a ellos. Porque, hermanos, mire, con el tan simple hecho, hermanos, de que ellos todavía estén en este lugar, es una bendición. Es ejemplo, hermanos, para cada uno de nosotros, de que sabemos, hermanos, que en Dios vamos a vencer. Sea lo que sea, vamos a salir adelante en todas las cosas. Porque el Señor todavía los ha mantenido hasta el día de hoy. Ese debe ser testimonio para nosotros que Cristo vive. Que Cristo sí está el poder, sí está la victoria. Dice el apóstol Pablo, porque debiendo ya ser maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados. ¿Cuáles sean los primeros rudimientos de la palabra de Dios? Y habéis llegado
tales que tenéis necesidad de leche. ¿Y qué dice, hermanos? Y no de manjar sólido. Y cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué, hermanos? Del bien y del mal. La palabra de Dios, hermanos, está puesta, hermanos, para nuestra enseñanza. Yo con esto, hermanos, no estoy haciendo ningún señalamiento, no, hermanos, de ninguna manera. Nosotros somos una iglesia entendida, somos una iglesia, hermanos, que tenemos, hermanos, que ver esto, que quizás nosotros no caigamos en este error. Que no haya, hermanos, cualquier detallito que nos pueda, hermanos, detener de crecer en el Señor. De que si el Señor a mí me dice por la palabra de Dios que el que está limpio, todo lo va a ver limpio. Así lo dice la Escritura. Yo no lo digo, no es mi pensamiento, es la palabra del Señor. El que está limpio, todo lo va a ver limpio, dice el Señor. Si es así, si es de otra manera, Señor, tú lo conoces, tú sabes todas las cosas. El Señor en una ocasión le dijo: Señor, ¿quieres que saquemos la cizaña juntamente? ¿Qué hacemos, Señor? Todo su tiempo. Dejen que crezca la cizaña juntamente con el trigo, y todo va a llegar a su tiempo. Miren, hermanos, es muy bonito esto, hermanos, porque todo, hermanos, esto es para nuestra enseñanza. En una ocasión, aquel varón les dijo a aquellos apóstoles, aquellos que querían hacer un error y cometer, dice: déjenlo en las manos de Dios. Y si es de Dios, va a permanecer. Y si no es de Dios, solito se va a desvanecer. Miren, hermanos, nosotros podemos hacer una decisión y quizás nos podamos equivocar. Pero déjeme le digo que el que no se equivoca es Dios. Y muchas veces, hermanos, hacemos decisiones o queremos hacer las cosas y podemos caer en un error. Cuando le dejamos las cosas en las manos a Dios, créame que a su tiempo el Señor va acomodando todas las cosas para bendición de la misma iglesia. ¿Cuántos entienden esto, hermanos? Dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Efesios. Y con esta escritura, hermanos, voy a dejar este lugar. Espero, hermanos, que oren mucho por mí, mi esposa, mis hijas. Fue un placer estar aquí con ustedes, gozándonos en el nombre del Señor. Dice el capítulo, hermanos, 4, versículo 13 en adelante. Y esta, hermanos, es la meta que debe estar en cada uno de nosotros. Tenemos que llegar, hermanos. No hemos llegado, hermanos, a la perfección, pero deseamos un día llegarlo. Estamos luchando, hermanos, pero con un fin, es de un día llegar delante del Señor. Y que no haya, hermanos, nada, hermanos, que impida, ¿verdad?, que estemos delante de Dios tranquilos. Que no haya nada, hermanos, que si hicimos una decisión o otra, podamos decirle: Señor, pues es lo que yo sentí en mi corazón. Señor, yo sentí que tú quisiste que las cosas fueran de esta manera. Con un corazón limpio, hermanos. Con un corazón, hermanos, que no tengamos de qué avergonzarnos. Dice el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué dice, hermanos? A un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados de todo viento de doctrina por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia los artificios de error. Antes, siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice, hermanos? Crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Dios los bendiga, hermanos, son mis palabras.